Mi nombre es Sofía Morales, y jamás pensé que mi vida cambiaría por completo en una tarde de viernes cualquiera en las oficinas corporativas de Grupo Azteca, en el corazón de la Ciudad de México. Llevaba 3 años trabajando como asistente ejecutiva para el licenciado Rodrigo Vázquez, un hombre de 45 años, casado, con 2 hijos y una reputación impecable en el mundo de los negocios inmobiliarios. O eso creía yo hasta ese fatídico día de octubre. La lluvia golpeaba los ventanales del piso 23, mientras yo organizaba los documentos para la junta del lunes. Eran casi las 7 de la noche, y la mayoría de los empleados ya se habían marchado a sus hogares. El silencio se había apoderado de los pasillos alfombrados, interrumpido únicamente por el zumbido del aire acondicionado y el distante murmullo del tráfico. Chilango, allá abajo en Rodrigo, había salido de su oficina minutos antes para atender una llamada importante en la sala de juntas. Sofía termina de archivar los contratos de Polanco y puedes irte. Que tengas buen fin de semana. Me había dicho con esa sonrisa calculada que siempre me provocaba una extraña sensación en el estómago, mientras guardaba los últimos expedientes en el archivero metálico. Escuché su voz proveniente del intercomunicador. Al principio pensé que me estaba hablando, pero pronto me di cuenta de que había dejado el micrófono de su teléfono de conferencia activado por accidente. Su voz llegaba clara y nítida a través del sistema de audio de la oficina en sí. Ya está todo arreglado. La transferencia se hará mañana por la mañana a las cuentas en las Islas Caimán, decía con un tono que jamás le había escuchado antes. Mi corazón se aceleró. ¿Islas Caimán? ¿De qué estaba hablando? Me acerqué sigilosamente al intercomunicador, mis tacones resonando suavemente sobre el mármol frío. La conversación continuaba y cada palabra que escuchaba era como un puñal clavándose en mi pecho. El dinero del proyecto de Santa Fe ya está limpio. Nadie sospechará nada. Los sobornos a los funcionarios del gobierno fueron discretos. Como siempre, continuó Rodrigo. La construcción del centro comercial comenzará el próximo mes, pero los materiales que usaremos no son los que están en el contrato. Así ahorramos un 70% en costos. Mi respiración se volvió entrecortada. Conocía perfectamente el proyecto Santa Fe. Había sido yo quien había preparado toda la documentación, quien había coordinado las citas con los inversionistas, quien había mecanografiado cada página de esos contratos millonarios. Y ahora descubría que todo era una farsa, un fraude masivo que involucraba sobornos gubernamentales y materiales de construcción deficientes. ¿Y qué hay de tu asistente?, preguntó una voz masculina del otro lado de la línea. Esa muchacha, Sofía, ¿verdad? Ella maneja mucha información confidencial. Mi sangre se congeló. Estaban hablando de mí. Me pegué más al intercomunicador, tratando de controlar mi respiración agitada. Sofía no es problema, respondió Rodrigo con una frialdad que me erizó la piel. Es una chica sencilla de Xochimilco, viene de una familia humilde. Necesita este trabajo para mantener a su madre enferma. Jamás me traicionaría. Además, es tan ingenua que podría contarle todos mis secretos y no se daría cuenta de nada. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. ¿Ingenua? ¿Así me veía después de 3 años de lealtad absoluta? Recordé todas las veces que me había quedado hasta tarde ayudándolo. Todos los fines de semana que había sacrificado por el trabajo, todas las mentiras que había dicho a mi familia sobre por qué llegaba tan tarde a casa. Perfecto, continuó la voz desconocida, porque si ella llegara a enterarse de algo y decidiera abrir la boca, ya sabes lo que tendríamos que hacer. No podemos permitir que nadie arruine esto. Hay demasiado dinero en juego. Tranquilo, compadre, rió Rodrigo. Sofía es como un perrito fiel. Ladra cuando le digo que ladré y se calla cuando le digo que se calle. La tengo completamente controlada. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. 3 años de mi vida. 3 años creyendo que trabajaba para un hombre honesto, respetándolo, admirándolo incluso. Y resulta que para él, yo no era más que una mascota obediente, una peón en su juego sucio de corrupción y fraude. El gobernador ya está de nuestro lado, continuó Rodrigo. Le prometimos el 20% de las ganancias netas una vez que el proyecto esté terminado. Con su apoyo, podemos expandir el negocio a Guadalajara y Monterrey el próximo año. ¿Y los inspectores de obras?, preguntó la otra voz. Están comprados.
Harán la vista gorda cuando utilicemos el cemento barato y las varillas de segunda calidad. El centro comercial durará lo suficiente como para que cobremos todo y salgamos del país si es necesario. A mi mente trabajaba a toda velocidad. Estaba escuchando la confesión de un fraude que involucraba millones de pesos, vidas humanas en riesgo por materiales de construcción defectuosos, y una red de corrupción que llegaba hasta los más altos niveles del gobierno estatal. Mi jefe, el hombre en quien había confiado, era un criminal de cuello blanco dispuesto a poner en peligro la vida de miles de personas por dinero. Sofía debe estar por irse ya, comentó Rodrigo, mirando su reloj. Siempre se va puntual los viernes. No le gusta el tráfico de la noche, era cierto. Siempre me iba temprano los viernes para evitar las horas pico y llegar a tiempo a casa para cenar con mi mamá. Pero ese día, el destino había conspirado para que me quedara más tiempo, para que escuchara lo que no debía escuchar. Mejor así. Mientras menos gente sepa, mejor, respondió su cómplice. Mañana a primera hora quiero el comprobante de la transferencia. Y recuerda, este domingo es la cena en casa del gobernador. Ahí cerraremos los últimos detalles. Perfecto. Ya tengo todo preparado. En 6 meses seremos millonarios, compadre. Y nadie, absolutamente nadie, podrá detener lo que hemos construido. La llamada terminó y el silencio volvió a apoderarse de la oficina. Me quedé paralizada junto al intercomunicador, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Rodrigo pudiera escucharlo desde la sala de juntas. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, manchando mi blusa blanca. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podía procesar todo lo que acababa de escuchar? En menos de 20 minutos, mi mundo se había desmoronado por completo. El hombre que respetaba era un estafador. Mi trabajo era una farsa. ¿Y yo había sido la herramienta inconsciente de sus crímenes? Escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente me sequé las lágrimas y fingí estar guardando los últimos documentos en mi escritorio. Cuando Rodrigo entró a la oficina, yo actuaba con normalidad. Aunque mi corazón seguía latiendo desenfrenadamente. ¿Aún aquí, Sofía?, preguntó con esa sonrisa falsa que ahora me causaba náuseas. Ya es tarde. Deberías irte a casa. Solo estaba terminando de archivar los contratos. Licenciado, respondí con voz temblorosa, esperando que no notara mi nerviosismo. Ya casi termino. Eres muy dedicada. Por eso te aprecio tanto, dijo palmeando mi hombro de manera paternal. El contacto me dio escalofríos. Que tengas buen fin de semana. El lunes será un día muy importante para la empresa. Sí, licenciado. ¡Que descanse! Logré articular antes de tomar mi bolsa y dirigirme hacia la puerta. Mientras esperaba el elevador. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Miedo, ira, traición, confusión. ¿Qué iba a hacer con esta información? ¿A quién podía contársela? ¿Quién me creería si acusaba a uno de los empresarios más respetados de México? El elevador llegó y durante los 23 pisos de descenso, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Había cruzado una línea invisible. Había visto detrás de la cortina del poder y la corrupción. Y ahora tenía que decidir si quedarme callada como el perrito fiel que Rodrigo creía que era, o hacer algo al respecto. Cuando salí del edificio, hacia la noche capitalina, supe que había comenzado la batalla más importante de mi vida. El viaje de regreso a Xochimilco se convirtió en una pesadilla interminable. Mientras el metro serpenteaba por las entrañas de la Ciudad de México, yo iba sentada en silencio, aferrada a mi bolsa como si fuera mi única conexión con la realidad. Las luces intermitentes de los túneles se reflejaban en la ventanilla, creando un espectáculo hipnótico que contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía en mí. Interior, en cada estación que pasaba me recordaba lo lejos que estaba mi barrio del mundo corporativo de Polanco. Santa Anita, Coyoacán, Viveros. Nombres que normalmente me tranquilizaban porque significaban que estaba cerca de casa. Pero esa noche sonaban como campanas fúnebres, anunciando mi condena. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre a mi hija. ¿Ya vienes? Hice pozole rojo. De ese que te gusta. Su amor incondicional, expresado en cada platillo que preparaba a pesar de sus manos artríticas, me hizo llorar nuevamente. ¿Cómo podía decirle que la hija en la que tanto se enorgullecía había estado trabajando para un criminal durante 3 años?
Cuando finalmente llegué a la estación Xochimilco, la noche había caído por completo sobre mi barrio. Las calles empedradas brillaban húmedas por la llovizna, y el aroma familiar de tortillas recién hechas y carbón encendido normalmente me habría consolado. Pero esa noche, incluso los sonidos más reconfortantes de mi hogar sonaban distorsionados, como si los escuchara a través de un cristal roto. Caminé lentamente por la calle Nezahualcóyotl, donde había crecido, donde cada vecino me conocía desde niña. Doña Carmen barría su portal, como todas las noches, y me saludó con esa sonrisa desdentada que siempre me arrancaba una carcajada. ¡Sofía! ¡Sofía! ¿Cómo está la ejecutiva más guapa de México?, gritó desde su puerta. Logré esbozar una sonrisa y levantar la mano en señal de saludo, pero por dentro me moría de vergüenza. Mi casa estaba al final de la calle, una construcción modesta de 2 pisos que habíamos podido remodelar gracias a mi trabajo con Rodrigo. La pintura rosa que mi madre había escogido porque se veía alegre, ahora me parecía un sarcasmo cruel del destino. Todo lo que habíamos logrado estaba manchado por dinero sucio, por contratos fraudulentos, por la sangre de víctimas que ni siquiera conocíamos. Mija, ¡por fin llegaste!, exclamó mi madre, María Elena, desde la cocina. Su voz cargada de cariño me desarmó completamente. Tenía 62 años, diabetes, artritis, y trabajaba desde los 14 para sacarme adelante después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 8 años. Todo su orgullo, toda su esperanza de una vida mejor, estaba depositado en mi supuesto éxito profesional. Hola, ma, murmuré, colgando mi abrigo en el perchero de madera que ella había pintado de azul turquesa. Perdón por llegar tarde. No te preocupes, mi amor. Ya sé que tu jefe te tiene muy ocupada. Ese licenciado Rodrigo debe valorar mucho tu trabajo para tenerte tantas horas, comentó mientras servía 2 platos humeantes de pozole. Ven, siéntate. ¿Te ves cansada? Me senté en la pequeña mesa de la cocina, el mismo lugar donde había hecho la tarea durante toda mi infancia, donde mi madre me había ayudado a estudiar para los exámenes de la universidad, donde habíamos celebrado cuando conseguí el trabajo en Grupo Azteca. La ironía era asfixiante. ¿Cómo estuvo tu día, ma?, pregunté, tratando de sonar normal mientras removía mecánicamente el pozole que no tenía ganas de probar. Bien, mi niña. Fui al doctor esta mañana para los análisis de la diabetes. Dice que estoy controlada, gracias a Dios, y a que ya puedo comprar los medicamentos caros. ¿Por tu trabajo? Sus ojos se iluminaron con gratitud. También pasé por la farmacia y llevé las recetas de doña Esperanza. Pobrecita, no puede caminar mucho por la cadera. Cada palabra era un puñal. Los medicamentos caros, la seguridad económica, la posibilidad de ayudar a los vecinos, todo financiado con dinero manchado de sangre. Me sentía como Judas cenando con Jesús, sabiendo que lo iba a traicionar. Mija, ¿estás bien? Casi no has tocado la comida, observó mi madre con esa intuición maternal que nunca falla. ¿Pasó algo en el trabajo? Levanté la vista y me encontré con sus ojos cafés, los mismos que había heredado, llenos de preocupación genuina. Por un momento estuve a punto de contarle todo, de vaciar mi corazón, de pedirle consejo, de llorar en sus brazos como cuando era niña, y el mundo me parecía demasiado grande y complicado. No, man, solo estoy cansada. Fue una semana muy pesada. Mentí, odiándome por cada palabra falsa que salía de mi boca. Ay, mi niña trabajadora, estoy tan orgullosa de ti, susurró, acariciando mi mejilla con su mano callosa. Tu papá se perdió de ver en lo que te convertiste. Una mujer profesional, exitosa, respetada. Si me hubiera dicho alguien hace 20 años que mi Sofía iba a trabajar en un edificio de vidrio en Polanco, no pude más. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, mezclándose con el caldo del pozole. Mi madre se alarmó inmediatamente. Sofía, ¿qué pasa? ¿Te hicieron algo en el trabajo? ¿Te lastimó alguien?, preguntó, levantándose rápidamente a pesar de sus rodillas adoloridas para abrazarme. No, ma, no es nada. Solo han sido muchas emociones últimamente. Logré articular entre sollozos. A veces pienso si realmente merezco todo lo que tengo. ¿Cómo puedes decir eso?, respondió con firmeza, tomando mi cara entre sus manos. Tú te has ganado cada peso con trabajo honesto, con dedicación, con sacrificio.
Nadie te ha regalado nada. Eres una mujer de bien, Sofía Morales, y no permito que dudes de eso. Han sus palabras, llenas de amor y convicción. Me desgarraron por dentro. Trabajo honesto. Mujer de bien. Si supiera la verdad, si supiera que había sido cómplice inconsciente de fraudes millonarios, que había ayudado a preparar documentos para estafar al gobierno, que había sido la secretaria de un criminal, tienes razón. Mam, perdóname. Es solo que a veces me agobio. Mentí nuevamente. Secándome las lágrimas, ven acá. Mi niña, dijo, abrazándome fuertemente. Olía a Vaporub y a las flores de manzanilla que cultivaba en el pequeño patio trasero. Era el aroma de mi infancia, de la seguridad, del hogar. ¿Sabes qué? Mañana es sábado. ¿Por qué no vamos juntas al mercado de Xochimilco? Hace mucho que no pasamos tiempo de calidad las dos solas. ¿Podemos comprar ingredientes para hacer mole? Como hacía tu abuela, la idea de un sábado normal, de fingir que todo estaba bien, me pareció imposible. ¿Cómo podía actuar con normalidad sabiendo lo que sabía? ¿Cómo podía caminar por el mercado, saludar a los conocidos, comprar especias para el mole, mientras en mi cabeza resonaban las palabras de Rodrigo sobre sobornos, materiales defectuosos y cuentas en paraísos fiscales? Me encantaría, ma, respondí, porque no podía negarle eso. No podía arruinar su felicidad por mi crisis existencial después de cenar. Subí a mi cuarto con la excusa de revisar algunos documentos del trabajo. La habitación que había sido mi refugio durante toda mi vida ahora me parecía una celda. Las paredes color durazno, los diplomas enmarcados de la universidad, las fotografías de graduación donde sonreía orgullosa con mi título de Administración de Empresas. Todo me recordaba la mentira en la que se había convertido mi vida. Me senté en mi escritorio, el mismo donde había estudiado para convertirme en una profesional exitosa, y encendí mi laptop. Necesitaba información. Necesitaba entender la magnitud de lo que había descubierto. Busqué noticias sobre el proyecto Santa Fe, sobre Grupo Azteca, sobre Rodrigo Vázquez. Los artículos de prensa eran halagadores. Empresario visionario invierte en el futuro de México en Grupo Azteca en compromiso social y desarrollo sustentable. Rodrigo Vázquez. El hombre que está transformando el sector inmobiliario nacional. En cada titular me producía náuseas. El mundo veía a mi jefe como un héroe empresarial, mientras yo acababa de descubrir que era un estafador de alto nivel. Revisé mi correo electrónico y encontré docenas de mensajes relacionados con el proyecto Santa Fe en correos que yo misma había enviado, coordinando citas, confirmando reuniones, adjuntando contratos. Mi nombre estaba en cada comunicación, mi firma digital en cada documento. Si esto salía a la luz, yo aparecería como cómplice. El pánico me invadió. ¿Qué pasaría si las autoridades investigaban? ¿Cómo podía demostrar mi inocencia si había sido yo quien había manejado toda la correspondencia? Mi madre, mi barrio, mi reputación. Todo se desmoronaría. Busqué en internet información sobre qué hacer cuando descubres que tu jefe comete delitos. Los resultados eran desalentadores. Denuncia anónima, protección de testigos, riesgo de represalias. Cada opción parecía llevar a un callejón sin salida. Eran las 2 de la madrugada cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Por un momento pensé en no contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Sofía Morales?, preguntó una voz masculina que no reconocía en sí. ¿Quién habla? Respondí con el corazón acelerado. Soy periodista de investigación del periódico El Universal. Tengo información de que usted trabaja para Rodrigo Vázquez. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el proyecto Santa Fe. La línea se cortó, pero el mensaje había sido claro. No era la única que sospechaba de Rodrigo. Había otros investigando, otros que ya estaban siguiendo el rastro de la corrupción. Y ahora sabían mi nombre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo de mi cuarto, sabiendo que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. El sábado amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara el estado de mi alma. No había pegado el ojo en toda la noche, y cuando mi madre tocó suavemente la puerta de mi cuarto a las 8 de la mañana, me encontró sentada en la cama, abrazando mis rodillas, perdida en un mar de pensamientos contradictorios. Sofía, mi amor, ¿estás despierta? Pensé que podríamos desayunar juntas antes de ir al mercado, dijo con esa voz dulce que me había consolado durante toda mi infancia. Voy. Ma, respondí,
tratando de sonar normal, aunque mi voz saliera ronca por las lágrimas contenidas. Me vestí mecánicamente con unos jeans y una blusa blanca, la misma combinación que usaba los fines de semana desde la adolescencia. Pero nada se sentía familiar. Era como si fuera una extraña habitando mi propia vida. Una impostora interpretando el papel de Sofía Morales en la cocina. Mi madre había preparado café de olla y pan dulce comprado en la panadería de Don Esteban. Como cada sábado, durante los últimos 20 años, la rutina que antes me tranquilizaba ahora me asfixiaba. ¿Cómo podía fingir normalidad cuando tenía la información más peligrosa de mi vida ardiendo en mi pecho? ¿Dormiste bien, mija?, preguntó mi madre mientras servía el café humeante en las tazas de cerámica azul que habían pertenecido a mi abuela más o menos. Mentí, evitando su mirada penetrante. Tuve algunos sueños raros, ahí. Mi niña, seguro es el estrés del trabajo. Ya verás que después de relajarte un poco este fin de semana te sentirás mejor, comentó, sentándose frente a mí. ¿Sabes qué? Estaba pensando que podrías pedirle unas vacaciones a tu jefe. Hace mucho que no te tomas un descanso. A la mención de Rodrigo hizo que se me revolviera el estómago. Sí, ma, tal vez tengas razón, murmuré, mordisqueando sin ganas un trozo de concha. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Señorita Morales. Soy el periodista de anoche. Necesito hablar con usted urgentemente. Es por su propia seguridad. Nos vemos en el café, la parroquia de Coyoacán, a las 11 a.m. Estaré en la mesa junto a la ventana. Con una revista amarilla en el corazón se me salió del pecho. ¿Mi propia seguridad? ¿Qué significaba eso? ¿Ya estaba en peligro? Miré a mi madre, que continuaba desayunando plácidamente, ajena al drama que se desarrollaba a centímetros de ella. Ma, ¿te importa si vamos al mercado más tarde? Tengo que resolver un asunto urgente en Coyoacán, dije, tratando de sonar casual. ¿Un sábado? ¿Es del trabajo?, preguntó con curiosidad. Algo así, Es una junta informal con unos colegas, nada importante. Mentí de nuevo, odiándome por engañar a la persona que más amaba en el mundo. Está bien, mi amor. Yo aprovecho para visitar a tu tía Guadalupe. Hace días que no la veo, respondió con una sonrisa comprensiva. Una hora después, me encontraba en el metro rumbo a Coyoacán, con el estómago hecho un nudo y las manos temblando. El café La Parroquia era un lugar que conocía bien, donde había pasado muchas tardes estudiando durante la universidad. La ironía de regresar ahí en estas circunstancias no se me escapaba. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada y busqué con la mirada al hombre de la revista amarilla. Lo encontré en una mesa esquinera, un hombre de unos 40 años, delgado, con barba cuidada y anteojos de armazón metálico. Vestía una chamarra de mezclilla y tenía un aire serio que me puso más nerviosa. ¿Sofía Morales?, preguntó cuando me acerqué vacilante a su mesa. Sí. Respondí con un hilo de voz. Soy Damián Herrera, periodista de investigación. Gracias por venir. Siéntese, por favor, dijo, señalando la silla frente a él. Me senté con las piernas temblorosas, mirando nerviosamente hacia todos lados. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Qué quiere de mí? Tranquila, señorita Morales. Estoy de su lado, dijo con voz calmada, pidiendo 2 cafés al mesero. He estado investigando a Rodrigo Vázquez y Grupo Azteca durante 6 meses. Sé que usted es su asistente ejecutiva y que maneja información confidencial. Yo no sé nada, respondí automáticamente, mi instinto de supervivencia activándose en Sofía. Puedo llamarla Sofía, ¿verdad?, continuó Damián, con paciencia. Sé que esto es aterrador, pero necesito que entienda algo. Usted está en peligro. Rodrigo Vázquez no es solo un estafador, está involucrado con gente muy peligrosa, gente que no duda en eliminar testigos incómodos. ¿Eliminar testigos?, repetí, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. El proyecto Santa Fe es solo la punta del iceberg. Vázquez está lavando dinero del narcotráfico a través de sus desarrollos inmobiliarios. Los sobornos que paga no son solo a funcionarios corruptos, sino a carteles que controlan ciertas zonas de la ciudad, explicó Damián, sacando una libreta del bolsillo de su chamarra. No puede ser, murmuré, aunque en el fondo sabía que tenía sentido. Los comentarios crípticos de Rodrigo sobre socios silenciosos, las reuniones nocturnas en lugares extraños, las transferencias bancarias a cuentas offshore.
Hace 3 meses, un contador que trabajaba para ellos intentó denunciarlos. Apareció muerto en su casa, aparentemente por un robo que salió mal, continuó Damián. Hace 2 semanas, una secretaria de una empresa subsidiaria comenzó a hacer preguntas sobre discrepancias en los libros contables. Tuvo un accidente automovilístico, Dios mío, susurré, llevándome las manos a la boca. ¿Está diciendo que los mataron? No puedo probarlo legalmente. Pero la coincidencia es demasiado perfecta, respondió Damián. Por eso, cuando supe que usted tenía acceso a información privilegiada, decidí contactarla. Necesito su ayuda para esposar a Vázquez, pero sobre todo, necesito que esté consciente del peligro en el que se encuentra. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta en documentos. Correos electrónicos, grabaciones de conversaciones, cualquier evidencia que pueda comprobar los delitos que está cometiendo, explicó Damián. A cambio, puedo ofrecerle protección. Tengo contactos en la Fiscalía Anticorrupción que pueden garantizar su seguridad. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Entonces, seguirá trabajando para un criminal, siendo cómplice involuntaria de sus delitos, hasta que él decida que sabe demasiado, respondió Damián con crudeza. Sofía, usted ya no puede fingir que no sabe nada. El conocimiento que tiene la convierte automáticamente en una amenaza para Elan. Pensé en mi madre, en su diabetes, en los medicamentos caros que podía comprar gracias a mi salario. Pensé en nuestra casa, en los planes que teníamos de remodelar la cocina. Pensé en todos los vecinos que me veían como un ejemplo de superación. Necesito tiempo para pensarlo. Dije finalmente, no tiene mucho tiempo, respondió Damián, deslizando una tarjeta por la mesa. Mis fuentes me dicen que Vázquez está acelerando sus operaciones. El lunes comenzará a trasladar activos fuera del país. Si va a hacer algo, tiene que ser pronto. ¿El lunes?, repetí, recordando las palabras de Rodrigo sobre las transferencias a las Islas Caimán. ¿Sabe algo sobre eso?, preguntó Damián, notando mi reacción. Por un momento estuve a punto de contarle todo, de vaciar mi corazón, de compartir la carga aplastante que llevaba desde la noche anterior. Pero el miedo me paralizó. No estoy segura. Mentían. Damián me estudió con sus ojos grises, claramente sabiendo que ocultaba información. Sofía, entiendo su miedo. Entiendo que tiene mucho que perder. Pero piense en todas las familias que se mudarán a ese centro comercial, construido con materiales defectuosos. Piense en los empleados que trabajarán en un edificio que podría colapsar. Piense en todas las víctimas futuras de los delitos que está financiando. Sus palabras se clavaron en mi conciencia como dagas. Tenía razón. No se trataba solo de mí, de mi trabajo, de mi familia. Se trataba de vidas humanas, de justicia, de hacer lo correcto aunque doliera. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?, pregunté. Damián sacó su credencial de prensa y su identificación oficial. Puede verificar mi identidad. Puede llamar al periódico. He ganado 2 premios nacionales de periodismo por investigaciones anticorrupción. Mi único interés es la verdad. Tomé la tarjeta que me ofrecía. Damián Herrera. El Universal. Investigación especial. Había un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Piénselo, Sofía, pero no tarde mucho. Cada día que pasa, más gente sale lastimada y usted corre más peligro, dijo Damián, levantándose de la mesa. Una cosa más, no le cuente a nadie sobre esta conversación, ni siquiera a su familia. Por su propia seguridad, se fue dejándome sola con mi café frío y un torbellino de emociones. El café continuaba su ritmo normal. Parejas jóvenes compartiendo postres, estudiantes con libros abiertos, familias disfrutando del sábado. La vida seguía su curso mientras yo me debatía entre la cobardía y el valor, entre la supervivencia y la justicia. Regresé a casa como un zombi. Mi madre ya había vuelto de visitar a mi tía y me recibió con su sonrisa usual. ¿Cómo te fue con tus colegas, mija?, preguntó. Bien. Muy productiva la reunión, respondí automáticamente esa noche. Mientras mi madre veía sus telenovelas en la sala, yo me encerré en mi cuarto con la laptop. Abrí los archivos del proyecto Santa Fe, los correos de Rodrigo, los documentos que había manejado durante meses sin entender su verdadero significado. Todo estaba ahí. Las transferencias sospechosas, los pagos a empresas fantasma, las discrepancias en los presupuestos. Era suficiente evidencia para hundir a Rodrigo y probablemente a una docena de funcionarios.
corruptos, pero también era suficiente evidencia para destruir mi vida. Tomé el teléfono y marqué el número de la tarjeta de Damián. Contestó al primer timbrazo. «Oh, Damián, soy Sofía. Creo que tengo información que le puede interesar», dije con voz temblorosa. «Perfecto. ¿Cuándo podemos vernos?» «Mañana, pero necesito garantías. Necesito saber que mi madre estará protegida. Tendrá toda la protección necesaria. Se lo prometo». Colgué el teléfono sabiendo que acababa de cruzar el punto de no retorno. Ya no era la asistente ejecutiva ingenua que Rodrigo creía controlar ahora. Era su peor pesadilla. El domingo transcurrió con una lentitud agonizante. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como una eternidad. Mi madre, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior, pasó el día cocinando y limpiando, preparándose para la semana como lo había hecho durante décadas. Yo la observaba moverse por la casa con esa gracia tranquila que solo poseen las madres mexicanas. Y me preguntaba si sería la última vez que la vería así de serena. «Mija, ¿quieres ayudarme a pelar los chiles para el mole?», me preguntó alrededor de las 2 de la tarde, cuando el aroma de las especias ya había llenado toda la casa. «Claro, ma», respondí, sentándome junto a ella en la cocina. Era una tradición que habíamos mantenido desde que era niña. Los domingos de mole eran sagrados en la familia Morales. Mientras trabajábamos en silencio, pelando los chiles anchos y guajillos que mi abuela le había enseñado a preparar, sentí una profunda melancolía. ¿Cuántos domingos más tendríamos así? ¿Qué pasaría con nuestra rutina cuando todo saliera a la luz? ¿Podría mi madre perdonarme por haber destruido la estabilidad que tanto nos había costado construir? «Estás muy callada hoy», observó mi madre, examinándome con esa mirada maternal que siempre detectaba cuando algo andaba mal. «¿Segura que no pasó nada en el trabajo?» «Solo estoy pensativa. Veces reflexiono sobre las decisiones que uno toma en la vida», respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Ay, mi Sofía, siempre tan filosófica», rió mi madre, despedazando un chile entre sus dedos expertos. «¿Sabes qué, mi niña? Yo creo que las decisiones más difíciles son las que nos hacen crecer. Tu papá tomó la decisión cobarde de irse, pero eso nos hizo más fuertes a las dos». Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de catedral. Decisiones difíciles, cobardía versus valor. Mi madre había enfrentado la traición del amor de su vida y había salido adelante con dignidad. Ahora me tocaba a mí enfrentar mi propia traición, pero esta vez yo tenía el poder de hacer justicia. A las 5 de la tarde, cuando mi madre se fue a misa de domingo como cada semana, yo me quedé sola en casa con la laptop y una determinación férrea. Era hora de recopilar toda la evidencia que pudiera conseguir antes de mi encuentro con Damián. Abrí mi correo corporativo y comencé a descargar sistemáticamente todos los archivos relacionados con el proyecto Santa Fe, en contratos, facturas, correspondencia con proveedores, transferencias bancarias, reportes de progreso. Cada documento era una pieza más del rompecabezas criminal que había estado armando sin saberlo durante meses. A mi teléfono sonó. Era Rodrigo. El corazón me dio un vuelco. «Sofía, disculpa que te moleste en domingo», dijo con esa voz melosa que ahora me producía náuseas. «¿Podrías pasar mañana muy temprano a la oficina? Necesito que prepares unos documentos urgentes antes de que llegue el resto del equipo». «Por supuesto, licenciado». «¿A qué hora?», respondí, tratando de sonar normal. «A las 7 de la mañana estaría perfecto. Es para una reunión muy importante a las 9. Te compensaré las horas extras, como siempre», agregó con esa generosidad falsa que ahora reconocía como manipulación. «Sin problema. Ahí estaré», confirmé. Después de colgar, me di cuenta de que esto era perfecto. Llegar temprano me daría acceso a los archivos físicos de Rodrigo, a los documentos que guardaba en su caja fuerte personal, a la evidencia más incriminatoria que nunca me había permitido ver. Esa noche casi no cené. Mi madre notó mi falta de apetito, pero atribuyó mi nerviosismo al estrés laboral. «Mañana será un lunes pesado», le dije, y técnicamente no mentían. «Descansa bien, mija. Y recuerda desayunar algo antes de irte. No me gusta que salgas con el estómago vacío», me dijo, besándome la frente como cuando era niña. «Te amo, ma», le dije con una intensidad que la sorprendió. «Yo también te amo».
Mi niña, siempre me fui a dormir sabiendo que podría ser una de las últimas conversaciones normales que tendríamos en mucho tiempo. El lunes amaneció despejado, pero frío. Me levanté a las 5:30 de la mañana. Me duché con agua helada para despertar completamente y me vestí con mi traje ejecutivo azul marino más formal. Si iba a traicionar a Rodrigo, al menos lo haría con dignidad profesional a mi madre. Ya estaba despierta preparando café cuando bajé a la cocina. Madrugaste mucho, mija, comentó. Sirviendo café en mi taza de viaje favorita, el licenciado me pidió que llegara temprano para preparar una presentación importante. Expliqué tomando una tostada aunque no tenía hambre. Ese hombre no te da respiro. Pero bueno, al menos valora tu trabajo, suspiró mi madre. Ten cuidado, ¿sí? Y llámame si necesitas algo, siempre lo hago. En el viaje al centro de la Ciudad de México se me hizo eterno. En el metro, rodeada de trabajadores madrugadores y estudiantes somnolientos, me sentía como una espía en una película. En mi bolsa llevaba una memoria USB que Damián me había dado la noche anterior cuando nos encontramos brevemente en el parque de Coyoacán para copiar archivos digitales, me había explicado. Y esto también, había agregado, dándome un pequeño dispositivo que parecía un USB, pero que en realidad era una grabadora de audio ultrasensible. Llegué al edificio de Grupo Azteca a las 6:45. El vigilante nocturno me conocía y me dejó pasar sin problemas. Los elevadores estaban vacíos, y el silencio del edificio me resultaba ominoso. Era como estar en el escenario de un crimen antes de que ocurriera. La oficina de Rodrigo estaba a oscuras, iluminada apenas por las luces de la ciudad que se filtraban por los ventanales. Encendí mi computadora y comencé a trabajar con eficiencia metódica. Primero, transferí todos los archivos digitales que pude encontrar a la memoria USB en contratos fraudulentos, pagos a empresas fantasma, correspondencia con funcionarios corruptos, todo. Luego me dirigí a la caja fuerte de Rodrigo. Había visto la combinación varias veces cuando él la abría para guardar documentos delicados. -5, -0, -8. La fecha de nacimiento de su hija Mayo. La ironía de usar el nombre de su hija para proteger sus crímenes no se me escapó dentro de la caja fuerte. Encontré documentos que me helaron la sangre, contratos con empresas de construcción vinculadas al cartel de los hermanos Beltrán, Leiva, transferencias de dinero por cantidades astronómicas a cuentas en bancos suizos. Y lo más aterrador, una lista de nombres bajo el encabezado problemas resueltos que incluía al contador y la secretaria que Damián había mencionado a mí. Nombre no estaba en esa lista. Todavía fotografié cada documento con mi teléfono, mis manos temblando tanto que tuve que hacer varias tomas para que salieran nítidas. Cada fotografía era una sentencia de muerte para Rodrigo, pero también potencialmente para mí si me descubrían. Eran las 7:30 cuando escuché el elevador. Cerré rápidamente la caja fuerte y corrí a mi escritorio, fingiendo trabajar en los documentos que Rodrigo me había pedido preparar. Buenos días, Sofía, veo que ya estás trabajando, dijo Rodrigo al entrar, impecable como siempre en su traje gris carbón. Buenos días, licenciado. Ya tengo listo el contrato de Polanco y estoy terminando el reporte financiero que me pidió. Respondí con voz profesional, aunque el corazón me latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Excelente. ¿Podrías traerme un café? Va a ser un día muy largo, pidió, dirigiéndose a su oficina. Mientras preparaba su café en la pequeña cocina ejecutiva. Escuché que hacía una llamada telefónica. Rápidamente activé el dispositivo grabador que llevaba escondido en mi chaqueta. Todo está listo para la transferencia de esta tarde. El dinero estará en Caimán antes del cierre de los mercados, decía Rodrigo. ¿Y el otro asunto? ¿Ya se resolvió la situación con el periodista molesto? Mi sangre se congeló. ¿Estaban hablando de Damián? ¡Perfecto! No podemos permitir que nadie arruine lo que hemos construido. Hay demasiado dinero en juego, continuó Rodrigo. ¿Qué? Un periodista de El Universal. Damián Herrera. Sí, he oído hablar de él. Muy persistente. Pero todos tienen un precio o un punto débil. Las tazas temblaron en mis manos. Tenían información sobre Damián. Mi contacto estaba en peligro. Y por mi culpa, Sofía, ¿ya está el café? Gritó Rodrigo desde su oficina. Ya voy. Licenciado, respondí. Tratando de controlar mi voz, entré a su oficina con la bandeja del café.
Y por primera vez en 3 años, realmente vi a Rodrigo Vázquez, no al jefe respetado, no al mentor profesional, sino al criminal despiadado que era en realidad. Sus ojos, que antes me parecían inteligentes y carismáticos, ahora me parecían fríos y calculadores. Sus manos, que firmaban contratos millonarios, estaban manchadas de sangre invisible en Gracia, Sofía, por cierto. Esta tarde va a venir un auditor externo a revisar algunos archivos. Necesito que mantengas discreción absoluta sobre los documentos que vea. Ya sabes cómo son estas revisiones de rutina, dijo, tomando un sorbo de café. Por supuesto, licenciado. ¿Discreción absoluta? Respondí, preguntándome si el auditor sería en realidad alguien enviado a limpiar evidencia comprometedora. Eres una empleada ejemplar. Sofía leal, discreta, confiable. Es difícil encontrar gente así hoy en día, comentó con una sonrisa que ahora me parecía amenazante. Por eso confío tanto en ti. Es un honor trabajar para usted. Licenciado, mentí, sintiendo como cada palabra falsa me envenenaba por dentro. El resto de la mañana transcurrió en una tensión constante. Cada llamada telefónica de Rodrigo me ponía nerviosa. Cada visitante me parecía sospechoso. A las 11 llegó un hombre que no conocía. Elegante, pero con algo peligroso en su mirada. Rodrigo lo recibió personalmente y se encerraron en su oficina durante 2 horas, cuando el hombre se fue. Rodrigo parecía más relajado. Sofía, cancela todas mis citas de mañana. Voy a tomar un vuelo esta noche a Miami por asuntos de negocios, me informó. Probablemente esté fuera toda la semana. Era la confirmación que necesitaba. Rodrigo estaba huyendo. Las transferencias de dinero, el viaje repentino, la cancelación de compromisos. Estaba preparándose para desaparecer antes de que las autoridades lo alcanzaran a la hora del almuerzo. Salí del edificio con la excusa de comprar comida y llamé a Damián desde un teléfono público. Damián, soy Sofía, necesito verte urgentemente. Creo que estás en peligro, dije en cuanto contestó. ¿Dónde estás?, preguntó con voz tensa. En el centro. ¿Puedes venir al restaurante Sanborns de Madero? Estaré ahí en 20 minutos. Colgué y caminé rápidamente hacia el restaurante, verificando constantemente que no me siguieran. La paranoia se había apoderado de mí, pero ya no me importaba parecer loca. La locura era preferible a estar muerta. Damián llegó puntual. Se veía preocupado pero determinado. ¿Qué tienes?, preguntó directamente. Le entregué la memoria USB y la grabadora bajo la mesa. Todo está ahí. Documentos, grabaciones, fotografías. ¿Es suficiente para hundirlo para siempre? Eres muy valiente. Sofía, dijo Damián, guardando los dispositivos en su chaqueta. No me siento valiente. Me siento aterrorizada. Admití. Escuché una conversación telefónica esta mañana. Mencionaron tu nombre. ¿Saben que los estás investigando? En el rostro de Damián se endureció. Me lo esperaba. Pero ahora tengo lo que necesito. Esta noche publicamos la historia. ¿Esta noche? ¿Tan pronto? Sofía Vázquez va a huir del país esta noche. Si no actuamos ahora, se nos escapa para siempre, explicó Damián. ¿Estás preparada para las consecuencias? Pensé en mi madre, en nuestra vida tranquila en Xochimilco, en todo lo que iba a cambiar. ¿Sí?, respondí. Estoy lista, pero en el fondo sabía que nadie está realmente preparado para ver su mundo explotar en 1000 pedazos. Regresé a la oficina después del almuerzo, sintiendo como si caminara sobre un campo minado. Cada paso, cada respiración, cada movimiento podía ser el que detonara la explosión que cambiaría mi vida para siempre. Rodrigo estaba en una videoconferencia cuando llegué, gesticulando animadamente mientras hablaba en inglés con lo que parecían ser inversionistas extranjeros. The project will be completed on schedule, and the returns will exceed all expectations. Lo escuché decir a través de la puerta entreabierta de su oficina. Su confianza era nauseabunda. Sabiendo que hablaba de un edificio construido con materiales defectuosos que podría colapsar y matar a cientos de personas. Me senté en mi escritorio y fingí trabajar en informes rutinarios. Pero mi mente estaba completamente enfocada en el reloj. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de que Damián publicara su investigación. Cada segundo era una cuenta regresiva hacia el fin de la vida que conocía. A las 3 de la tarde. Mi teléfono personal vibró con un mensaje de texto de mi madre. Mija. Pasé al súper
y compré ingredientes para hacer chiles en nogada esta noche. Sé que es tu platillo favorito. Te amo. En el mensaje me desgarró el corazón. Mi madre, en su infinita bondad, había decidido cocinar mi comida favorita sin ninguna razón especial. Más que el amor puro que sentía por mí, ¿cómo podía decirle que quizás sería nuestra última cena tranquila en mucho tiempo? Sofía, ¿podrías venir un momento? Gritó Rodrigo desde su oficina. Entré con las piernas temblorosas, preguntándome si de alguna manera había descubierto mi traición. Pero su expresión era la de siempre, ansegura, controlada, ligeramente condescendiente. Necesito que reserves mi vuelo para esta noche. Salida a Miami a las 11 de la noche. Primera clase como siempre, me instruyó mientras revisaba algunos documentos. También reserva una suite en el Fontainebleau por una semana. ¿Viaje de negocios, licenciado? Pregunté, fingiendo ignorancia, algo así. Hay algunos inversionistas internacionales interesados en expandir nuestros proyectos a Estados Unidos. Mintió con una facilidad que me lava la sangre. Es una oportunidad muy grande para la empresa Amperfecto. ¿Necesita que prepare alguna documentación especial para el viaje? Ofrecí, esperando obtener más información sobre sus planes de escape. No será necesario. Esta vez, viajo ligero, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía, quiero que sepas que he estado muy satisfecho con tu trabajo todos estos años. Eres una empleada excepcional. Sus palabras sonaban como una despedida, como si supiera que no iba a regresar un gracias, licenciado. Es un placer trabajar para usted, respondí, cada palabra envenenándome por dentro. Cuando regrese de Miami, vamos a tener una conversación sobre tu futuro en la empresa. Estoy considerando promoverte a un puesto más alto, con mejor salario y más responsabilidades, continuó. Creo que te lo mereces. ¿Era una amenaza disfrazada de promesa? Me estaba advirtiendo que sabía demasiado y que necesitaba asegurar mi silencio permanentemente. Mi paranoia había alcanzado niveles estratosféricos, pero considerando lo que había descubierto, no me parecía infundada. Sería un honor, licenciado. Logré articular en el resto de la tarde. Fue un infierno de ansiedad. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien entraba a la oficina, cada vez que Rodrigo salía de su despacho, mi corazón se aceleraba pensando que había llegado el momento de la confrontación final. A las 5:30, cuando la mayoría del personal ya se había marchado, Rodrigo salió de su oficina cargando un maletín de cuero que nunca había visto antes. Sofía, ya me voy. Recuerda cancelar todas mis citas de mañana y la reunión del miércoles con los inversionistas japoneses, me instruyó. Mi vuelo es temprano y quiero llegar descansado. Por supuesto, licenciado. Que tenga buen viaje, respondí, sabiendo que probablemente sería la última vez que lo vería como un hombre libre. Cuídate mucho. Sofía, ni recuerdan, la discreción es la virtud más importante en este negocio, dijo, mirándome directamente a los ojos. El mensaje implícito era claro, como el agua después de que se fue. Me quedé sola en la oficina vacía, rodeada por el silencio y mis pensamientos tormentosos. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Damián. Se fue. Vuelo a Miami a las 11 p.m. Su respuesta llegó inmediatamente. Perfecto. La historia sale a las 9 p.m. en la edición digital. A las 6 a.m. estará en todos los periódicos del país. ¿Estás lista? No, estaba lista. No creo que nadie esté realmente preparado para ver explotar su vida. Pero escribí en lista, recogí mis cosas y salí del edificio por última vez como empleada de Grupo Azteca. El vigilante me despidió con su saludo habitual. Que pase buena noche. Señorita Sofía, nos vemos mañana. No tuve el valor de decirle que probablemente no habría un mañana para mí en ese lugar. El viaje de regreso a Xochimilco fue surreal. El metro estaba lleno de trabajadores regresando a sus hogares, estudiantes cargando mochilas, madres con niños pequeños. Vida normal, rutinaria, predecible, mientras yo llevaba en mi bolsa las pruebas que iban a desatar uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente de México. Llegué a casa a las 7 de la noche. Mi madre estaba en la cocina, como había prometido, preparando chiles en nogada. El aroma de las nueces, la canela y el chile poblano llenaba la casa, creando una atmósfera de hogar y tradición que contrastaba brutalmente con la tormenta que se avecinaba. Mija, llegaste justo a tiempo. Los chiles ya están listos, exclamó mi madre con esa alegría genuina que siempre me conmovía. Ven,
Siéntate. ¿Te ves cansada, Ann? Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos compartido miles de comidas durante mi vida. Mi madre sirvió los chiles en nogada en nuestros platos especiales. Los de porcelana blanca con flores azules que había sido regalo de bodas de mis abuelos. Ann, están deliciosos. Ma, dije después del primer bocado, aunque tenía el estómago cerrado por los nervios. Ann, me alegra que te gusten. ¿Sabes qué es mi manera de demostrarte cuánto te amo?, respondió mi madre, sonriendo mientras comía. ¿Cómo estuvo tu día en el trabajo? La pregunta inocente me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo podía explicarle que había pasado el día espiando a mi jefe, copiando evidencia de crímenes, coordinando su exposición pública? ¿Cómo podía decirle que en menos de 2 horas su hija aparecería en todos los noticieros del país como la informante que había destapado una red de corrupción millonaria? Normal. Man, un día como cualquier otro. Mentí, odiándome por seguir engañándola. El licenciado Rodrigo salió de viaje, ¿verdad? Lo vi en las noticias. Dijeron que Grupo Azteca está expandiendo operaciones a Estados Unidos, comentó mi madre. Orgullosa de que su hija trabajara para una empresa tan exitosa. Sí, viajó esta tarde, confirmé, preguntándome cómo reaccionaría cuando se enterara de la verdad sobre su exitoso jefe. En qué bueno que reconozcan tu trabajo. Estoy segura de que pronto te van a dar una promoción. Continuó mi madre, completamente ajena al drama que se desarrollaba. No pude más. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Mija, ¿qué pasa? ¿Te duele algo?, preguntó mi madre, alarmada, levantándose inmediatamente para abrazarme. Mamá, te amo tanto, logré decir entre sollozos. Quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido para protegerte, para que estuvieras orgullosa de mí. Anay, mi niña, ¿qué está pasando? Me estás asustando, dijo mi madre, acariciando mi cabello como cuando era pequeña. Solo quiero que sepas que pase lo que pase, siempre he tratado de hacer lo correcto. Continué, sin poder detener las lágrimas. Ann Sofía, me estás preocupando mucho. ¿Qué está pasando realmente?, insistió mi madre, tomando mi cara entre sus manos. Miré el reloj. Eran las 8:40. En 20 minutos, la historia de Damián saldría publicada. En 20 minutos, nuestras vidas cambiarían para siempre. Amma, necesito que prendas la televisión. Van a decir cosas sobre mi trabajo, sobre mi jefe, cosas muy feas. Pero necesito que sepas que yo no sabía nada hasta hace unos días. Comencé a explicar, preparándola para lo inevitable. ¿Qué tipo de cosas feas?, preguntó mi madre, con el miedo creciendo en sus ojos. ¿Han corrupción? Han fraude en Rodrigo. El licenciado Vázquez no es la persona que pensábamos que era, dije, las palabras saliendo como cuchillos de mi garganta. A mi madre se quedó paralizada, procesando la información. ¿Y tú, qué tienes que ver con eso?, preguntó con voz temblorosa. Descubrí información que comprometía y se la di a un periodista para que expusiera la verdad. Confesé finalmente. En el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre me miró con una mezcla de shock, miedo y algo que me dolió más que cualquier cosa. ¿Decepción? ¿Quieres decir que tu trabajo, que nuestro dinero? No pudo terminar la frase. Ann, está manchado. Todo lo que hemos construido con mi salario está manchado de sangre, admití, odiándome por tener que lastimar a la persona que más amaban. En ese momento mi teléfono sonó. Era Damián. Ann Sofía, la historia ya está en línea. En 10 minutos estará en todas las cadenas de televisión. ¿Estás bien? ¿Estás bien?, preguntó. No, respondió honestamente, pero estoy en paz con mi decisión. Pero es muy valiente. La historia va a cambiar muchas cosas. Rodrigo Vázquez nunca más va a lastimar a nadie, me aseguró. Damián. Colgué y miré a mi madre, que seguía en shock. Mamá, prende la televisión. Es hora de que veas quién era realmente mi jefe, dije con voz firme. Mi madre obedeció mecánicamente, tomando el control remoto con manos temblorosas. Puso el canal de noticias justo cuando comenzaba el programa nocturno. Buenas noches. Comenzamos con una investigación exclusiva que ha sacudido al mundo empresarial mexicano. El prestigioso empresario Rodrigo Vázquez, presidente de Grupo Azteca, ha sido expuesto como el cerebro detrás de una red masiva de corrupción, lavado de dinero y fraude en obras públicas. Comenzó la conductora Ann. En la pantalla aparecieron fotografías de los documentos que yo había copiado.
grabaciones de las conversaciones que había capturado, evidencia irrefutable de los crímenes de Rodrigo. La información fue proporcionada por una fuente interna de la empresa, cuya identidad se mantiene protegida por razones de seguridad. Continuó el reportaje. A mi madre me miró con ojos enormes a fuente interna. ¿Eres tú?, susurró. Sí, man, soy John. En la televisión continuaban mostrando la evidencia. Contratos fraudulentos, transferencias millonarias a cuentas offshore, pagos a funcionarios corruptos, vínculos con el crimen organizado. Todo estaba ahí, expuesto para que el país entero lo viera. L. Autoridades han emitido una orden de arresto internacional contra Vázquez, quien según nuestras fuentes intentó huir del país esta noche, reportó el conductor. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Números desconocidos, periodistas queriendo declaraciones, probablemente autoridades queriendo interrogarme. La tormenta había comenzado oficialmente. A mi madre apagó la televisión y nos quedamos en silencio absoluto durante varios minutos. Finalmente, ella habló. ¿Hiciste lo correcto, mija? Sí, mam, por primera vez en mucho tiempo. Hice lo correcto. Entonces estoy orgullosa de ti, dijo, abrazándome fuertemente. Cueste lo que cueste, siempre estaré orgullosa de ti, Ann. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despierta, abrazadas en el sofá, viendo cómo se desarrollaba en televisión la historia que yo había desatado. Rodrigo fue arrestado en el aeropuerto internacional minutos antes de abordar su vuelo a Miami. Grupo Azteca fue intervenido por las autoridades. Docenas de funcionarios fueron arrestados. Ain y yo, Sofía Morales de Xochimilco, me había convertido en la mujer que había destapado uno de los casos de corrupción más grandes de México. La vida como la conocía había terminado. Pero por primera vez en años, podía dormir con la conciencia tranquila. Regresé a la oficina después del almuerzo sintiendo como si caminara sobre un campo minado. Cada paso, cada respiración, cada movimiento podía ser el que detonara la explosión que cambiaría mi vida para siempre. Rodrigo estaba en una videoconferencia cuando llegué, gesticulando animadamente mientras hablaba en inglés con lo que parecían ser inversionistas extranjeros. The project will be completed on schedule, and the returns will exceed all expectations. Lo escuché decir a través de la puerta entreabierta de su oficina. Su confianza era nauseabunda, sabiendo que hablaba de un edificio construido con materiales defectuosos que podría colapsar y matar a cientos de personas. Me senté en mi escritorio y fingí trabajar en informes rutinarios, pero mi mente estaba completamente enfocada en el reloj. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de que Damián publicara su investigación. Cada segundo era una cuenta regresiva hacia el fin de la vida que conocía Ne a las 3 de la tarde. Mi teléfono personal vibró con un mensaje de texto de mi madre. Mija, pasé al súper y compré ingredientes para hacer chiles en nogada esta noche. Sé que es tu platillo favorito. Te amo. El mensaje me desgarró el corazón. Mi madre, en su infinita bondad, había decidido cocinar mi comida favorita sin ninguna razón especial, más que el amor puro que sentía por mí. ¿Cómo podía decirle que quizás sería nuestra última cena tranquila en mucho tiempo? Sofía, ¿podrías venir un momento?, gritó Rodrigo desde su oficina. Entré con las piernas temblorosas, preguntándome si de alguna manera había descubierto mi traición. Pero su expresión era la de siempre, segura, controlada, ligeramente condescendiente. Necesito que reserves mi vuelo para esta noche. Salida a Miami a las 11 de la noche, primera clase como siempre, me instruyó mientras revisaba algunos documentos. También reserva una suite en el Fontainebleau por una semana. ¿Viaje de negocios, licenciado?, pregunté, fingiendo ignorancia. Algo así. Hay algunos inversionistas internacionales interesados en expandir nuestros proyectos a Estados Unidos. Mintió con una facilidad que me helaba la sangre. Es una oportunidad muy grande para la empresa. Perfecto. ¿Necesita que prepare alguna documentación especial para el viaje? Ofrecí, esperando obtener más información sobre sus planes de escape. No será necesario. Esta vez viajo ligero. Respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía, quiero que sepas que he estado muy satisfecho con tu trabajo todos estos años. Eres una empleada excepcional. Sus palabras sonaban como una despedida.
como si supiera que no iba a regresar. Gracias, licenciado. Es un placer trabajar para usted, respondí, cada palabra envenenándome por dentro cuando regrese de Miami. Vamos a tener una conversación sobre tu futuro en la empresa. Estoy considerando promoverte a un puesto más alto, con mejor salario y más responsabilidades. Continuó, creo que te lo mereces. ¿Era una amenaza disfrazada de promesa? ¿Me estaba advirtiendo que sabía demasiado y que necesitaba asegurar mi silencio permanentemente? Mi paranoia había alcanzado niveles estratosféricos, pero considerando lo que había descubierto, no me parecía infundada. Sería un honor, licenciado. Logré articular. En el resto de la tarde fue un infierno de ansiedad. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien entraba a la oficina, cada vez que Rodrigo salía de su despacho, mi corazón se aceleraba pensando que había llegado el momento de la confrontación final a las 5:30. Cuando la mayoría del personal ya se había marchado, Rodrigo salió de su oficina cargando un maletín de cuero que nunca había visto antes en Sofía. Ya me voy. ¿Recuerda? Cancelar todas mis citas de mañana y la reunión del miércoles con los inversionistas japoneses. Me instruyó. Mi vuelo es temprano y quiero llegar descansado. Por supuesto, licenciado. Que tenga buen viaje, respondí, sabiendo que probablemente sería la última vez que lo vería como un hombre libre. Cuídate mucho. Sofía, ni recuerda, la discreción es la virtud más importante en este negocio, dijo, mirándome directamente a los ojos. El mensaje implícito era claro como el agua. Después de que se fue, me quedé sola en la oficina vacía, rodeada por el silencio y mis pensamientos tormentosos. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Damián. Se fue. Vuelo a Miami a las 11 p.m. En su respuesta llegó inmediatamente en perfecto. La historia sale a las 9 p.m. en la edición digital. A las 6 a.m. estará en todos los periódicos del país. ¿Estás lista? ¿Lista? No. No estaba lista. No creo que nadie esté realmente preparado para ver explotar su vida. Pero escribí en lista. Recogí mis cosas y salí del edificio por última vez como empleada de Grupo Azteca. El vigilante me despidió con su saludo habitual. Aunque pase buena noche. Señorita Sofía, nos vemos mañana. No tuve el valor de decirle que probablemente no habría un mañana para mí en ese lugar. El viaje de regreso a Xochimilco fue surreal. El metro estaba lleno de trabajadores regresando a sus hogares, estudiantes cargando mochilas, madres con niños pequeños, vida normal, rutinaria, predecible, mientras yo llevaba en mi bolsa las pruebas que iban a desatar uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente de México. Llegué a casa a las 7 de la noche. Mi madre estaba en la cocina, como había prometido, preparando chiles en nogada. El aroma de las nueces, la canela y el chile poblano llenaba la casa, creando una atmósfera de hogar y tradición que contrastaba brutalmente con la tormenta que se avecinaba. Mija, ¿llegaste? Justo a tiempo. ¡Los chiles ya están listos!, exclamó mi madre con esa alegría genuina que siempre me conmovía. Ven, siéntate. ¿Te ves cansada? Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos compartido miles de comidas durante mi vida. Mi madre sirvió los chiles en nogada en nuestros platos especiales, los de porcelana blanca con flores azules que había sido regalo de bodas de mis abuelos. Están deliciosos. Ma, dije después del primer bocado, aunque tenía el estómago cerrado por los nervios. Me alegra que te gusten. ¿Sabes qué es mi manera de demostrarte cuánto te amo?, respondió mi madre, sonriendo mientras comía. ¿Cómo estuvo tu día en el trabajo? La pregunta inocente me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo podía explicarle que había pasado el día espiando a mi jefe, copiando evidencia de crímenes, coordinando su exposición pública? ¿Cómo podía decirle que en menos de 2 horas su hija aparecería en todos los noticieros del país como la informante que había destapado una red de corrupción millonaria? Normal. Mal, un día como cualquier otro. Mentí, odiándome por seguir engañándola. El licenciado Rodrigo salió de viaje, ¿verdad? Lo vi en las noticias. Dijeron que Grupo Azteca está expandiendo operaciones a Estados Unidos, comentó mi madre, orgullosa de que su hija trabajara para una empresa tan exitosa. Sí, viajó esta tarde, confirmé, preguntándome cómo reaccionaría cuando se enterara de la verdad sobre su exitoso jefe. Qué bueno que reconozcan tu trabajo. Estoy segura de que pronto te van a dar una promoción, continuó mi madre, completamente ajena al drama que se desarrollaba. No,
Pude más en las lágrimas. Comenzaron a brotar sin control, mija. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? ¿Te duele algo? Preguntó mi madre, alarmada, levantándose inmediatamente para abrazar a mamá. Te amo tanto, logré decir entre sollozos. Quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido para protegerte, para que estuvieras orgullosa de mí. Ay, mi niña, ¿qué está pasando? Me estás asustando, dijo mi madre, acariciando mi cabello como cuando era pequeña solo. Solo quiero que sepas que pase lo que pase. Siempre he tratado de hacer lo correcto. Continué, sin poder detener las lágrimas. San Sofía, me estás preocupando mucho. ¿Qué está pasando realmente? Insistió mi madre, tomando mi cara entre sus manos. Miré el reloj. Eran las 8:40. En 20 minutos, la historia de Damián saldría publicada. En 20 minutos, nuestras vidas cambiarían para siempre, mamá. Necesito que prendas la televisión. Van a decir cosas sobre mi trabajo, sobre mi jefe, cosas muy feas. Pero necesito que sepas que yo no sabía nada hasta hace unos días. Comencé a explicar, preparándola para lo inevitable. ¿Qué tipo de cosas feas?, preguntó mi madre, con el miedo creciendo en sus ojos. En corrupción, fraude, Rodrigo. El licenciado Vázquez no es la persona que pensábamos que era, dije, las palabras saliendo como cuchillos de mi garganta. A mi madre se quedó paralizada, procesando la información. ¿Y tú, qué tienes que ver con eso?, preguntó con voz temblorosa. Descubrí información que comprometía, y se la di a un periodista para que expusiera la verdad. Confesé finalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre me miró con una mezcla de shock, miedo y algo que me dolió más que cualquier cosa. ¿Decepción? ¿Quieres decir que tu trabajo, que nuestro dinero? No pudo terminar la frase. Está manchado. Todo lo que hemos construido con mi salario está manchado de sangre, admití, odiándome por tener que lastimar a la persona que más amaba. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Damián. Sofía. La historia ya está en línea. En 10 minutos estará en todas las cadenas de televisión. ¿Estás bien?, preguntó. No, respondí honestamente. Pero estoy en paz con mi decisión. Eres muy valiente. La historia va a cambiar muchas cosas. Rodrigo Vázquez nunca más va a lastimar a nadie, me aseguró. Damián. Colgué y miré a mi madre, que seguía en shock. Mamá, prende la televisión. Es hora de que veas quién era realmente mi jefe, dije con voz firme. Mi madre obedeció mecánicamente, tomando el control remoto con manos temblorosas. Puso el canal de noticias, justo cuando comenzaba el programa nocturno Buenas noches. Comenzamos con una investigación exclusiva que ha sacudido al mundo empresarial mexicano. El prestigioso empresario Rodrigo Vázquez, presidente de Grupo Azteca, ha sido expuesto como el cerebro detrás de una red masiva de corrupción, lavado de dinero y fraude en obras públicas. Comenzó la conductora Ann. En la pantalla aparecieron fotografías de los documentos que yo había copiado, grabaciones de las conversaciones que había capturado, evidencia irrefutable de los crímenes de Rodrigo. La información fue proporcionada por una fuente interna de la empresa, cuya identidad se mantiene protegida por razones de seguridad. Continuó el reportaje. A mi madre me miró con ojos enormes. Esa fuente interna. ¿Eres tú?, susurró. Sí. Soy yo. En la televisión continuaban mostrando la evidencia: contratos fraudulentos, transferencias millonarias a cuentas offshore, pagos a funcionarios corruptos, vínculos con el crimen organizado. Todo estaba ahí, expuesto para que el país entero lo viera. Autoridades han emitido una orden de arresto internacional contra Vázquez, quien según nuestras fuentes intentó huir del país esta noche, reportó el conductor. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Números desconocidos, periodistas queriendo declaraciones, probablemente autoridades queriendo interrogarme. La tormenta había comenzado oficialmente. Mi madre apagó la televisión y nos quedamos en silencio absoluto durante varios minutos. Finalmente, ella habló. ¿Hiciste lo correcto, mija? Sí, y por primera vez en mucho tiempo. Hice lo correcto. Entonces estoy orgullosa de ti, dijo, abrazándome fuertemente. Cueste lo que cueste, siempre estaré orgullosa de ti, Ann. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despierta, abrazadas en el sofá,
viendo cómo se desarrollaba en televisión la historia que yo había desatado. Rodrigo fue arrestado en el aeropuerto internacional minutos antes de abordar su vuelo a Miami en Grupo Azteca fue intervenido por las autoridades, docenas de funcionarios fueron arrestados, Ann y yo, Sofía Morales de Xochimilco, me había convertido en la mujer que había destapado uno de los casos de corrupción más grandes de México. La vida como la conocía había terminado. Pero por primera vez en años podía dormir con la conciencia tranquila.